Luego, esta charla nosotros la vamos a compartir en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web, que yo se los voy a estar poniendo en el chat. Entonces, igual la presentación se las podríamos compartir. Ustedes a la hora de inscribirse a la charla indicaron un correo electrónico, entonces nosotros le enviamos la presentación y les compartimos también el enlace donde está la grabación de la charla por cualquier duda. Damos inicio entonces, de una vez le cedo la palabra a don Alberto Vargas. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Alberto, y ahora sí, puede dar inicio. Muchas gracias. Buenos días a los participantes. Como lo decía Tatiana, mi nombre es Alberto Vargas. Tengo 31 años de trabajar en el Instituto Nacional de Seguros, siempre involucrado en este tema que sinceramente me apasiona, la parte de riesgos del trabajo. Y la idea de esta actividad pues es ubicarlos un poquito en el contexto actual de el problema que tenemos con este asunto de la pandemia del COVID-19. Pero para llegar a hablar un poquito del COVID-19 y la aceptación de esta enfermedad laboral, porque es una enfermedad laboral, quisiera primero encasillarnos un poquito en los temas del proceso de aceptación de algunos artículos de la ley para luego llegar a lo que es ya el COVID-19 e incluso comentar un poquito también del teletrabajo. Ok. Artículo 193 del título cuarto de la Ley de Riesgos del Trabajo. ¿Qué es lo que dice el artículo 193? O más bien, ¿quiénes se deben de asegurar por riesgos del trabajo? ¿Quiénes deberían estar asegurados por riesgos del trabajo? Todas aquellas personas que cumplan con 3 elementos necesarios y básicos, ¿verdad? Para poderlo considerar un trabajador. ¿Cuáles son esos elementos? Que tenga una remuneración económica, que tenga prestación de servicio y que tenga subordinación. Si estamos ante esos 3 elementos, podemos determinar que efectivamente es un trabajador y por lo tanto la ley los obliga a tener una póliza de riesgos del trabajo. Aquí es importante mencionar que dentro de las pólizas de riesgos del trabajo que tiene el Instituto Nacional de Seguros, existe una póliza para cada situación, para cada actividad económica, con una tarifa diferente, ¿verdad? Creo que eso ustedes ya lo conocen. Pero sí, básicamente, importante, el artículo 193 es la obligatoriedad que tenemos de tener asegurado a nuestros trabajadores. A pesar de que el COVID-19 es una enfermedad laboral y no un accidente laboral, quiero rescatar también lo que dice el artículo 195 del Código de Trabajo. El 195 nos habla de lo que es un accidente laboral. Es importante en este artículo poderlo interpretar básicamente en 2 palabras claves que tiene el artículo: como causa la labor que ejecuta o como consecuencia de esta. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a dar como un ejemplo. Como causa la labor que ejecuta, el señor que se dedica a cortar caña en Guanacaste, por ejemplo, este señor está cortando caña, se corta con la herramienta, con el cuchillo, se hace una herida en su pierna, eso sería como causa la labor que ejecuta. ¿Y qué sería la consecuencia? La consecuencia sería que termine su jornada, vaya saliendo de la finca y sea mordido o picado por una serpiente. Ambos eventos estarían cubiertos como un accidente laboral. Entonces es importante, el accidente laboral tiene que haber causa y tiene que haber consecuencia. Si no existen esas 2 condiciones, podría ser que no estemos ante la presencia de un accidente laboral. Al igual que en los demás accidentes laborales, en la enfermedad laboral también tenemos que hacer la investigación del caso. Muchas empresas cometen el error de hacer un aviso de accidente con la siguiente descripción: parece que sí ocurrió el evento, pero se lo dejo al Instituto de Seguros para que sea el instituto el que determine si es o no es un accidente. Les digo que es un error, ¿por qué? Porque el artículo 214 de la ley establece que es el patrono el que tiene que hacer la investigación del caso. El primer filtro lo hace el patrono, no lo hace el Instituto Nacional de Seguros. Ustedes como patronos tienen que hacer la investigación del caso y verificar la ocurrencia del evento.
Si ustedes determinan que sí es un evento o que sí ocurrió el evento dentro de la empresa, como lo narra el trabajador, como lo han investigado ustedes mediante cámaras o testigos, etcétera, ok, ahí sí confeccionan el aviso de accidente, ya sea de forma manual o de forma virtual, y lo hacen llegar al Instituto Nacional de Seguros. ¿Qué es importante acá? Se preguntarán ustedes. Bueno, entonces, ¿qué hace el Instituto Nacional de Seguros si nosotros somos los que tenemos que hacer la investigación previa y suministrar todos los detalles de ese evento al INS? Nosotros aplicamos normativa. En la parte administrativa, aplicamos lo que es la normativa, lo que es estos artículos que vamos a mencionar ahorita, el 195, el 196, el 214, etcétera. Esa es la normativa que aplicamos nosotros para ver si cumple con los requisitos para poderlo considerar un accidente o una enfermedad laboral. Pero no termina ahí la aceptación del caso. La aceptación del caso termina cuando llega a la atención médica. El médico del Instituto Nacional de Seguros tiene la potestad de poder también declinar o aceptar el caso. Les hago esta diferencia para que ustedes conozcan también cuál es el proceso de aceptación. Cuando llega donde el médico tiene la posibilidad de buscar lo que es relación de causalidad, y esto va a ser muy importante cuando hablemos ahora del COVID, buscar la relación de causalidad y el nexo causal y el mecanismo de trauma. ¿Qué es la relación de causalidad? Para que les quede claro, porque eventualmente podrían recibir ustedes ampliaciones de denuncia por la parte médica solicitándoles que les expliquen cuál fue el mecanismo de trauma de ese accidente o cuál es la relación de causalidad. La relación de causalidad es la concordancia que debe de existir entre la descripción del accidente que está reportando el patrono y la patología que presenta el trabajador. Qué sé yo, que si el trabajador o el patrón indica en el aviso de accidente que este trabajador se cayó de las gradas y se lesionó la columna, cuando llega a nuestros servicios, el trabajador nos dice que tiene un problema en la rodilla. Si cayó sentado, muy difícil que se vaya a lesionar la rodilla. Ahí no hay relación de causalidad. Esa rodilla, muy probablemente, el médico lo que vaya a hacer es referirlo a los servicios de la caja. ¿Y qué es mecanismo de trauma? El mecanismo de trauma es cómo ocurre el evento, qué sucede en el evento. Si en este momento yo estuviera dando una charla presencial y me levanto o estoy caminando dando la charla y siento un dolor en mi rodilla, ahí no hay un accidente como tal. Por lo tanto, no habría mecanismo de trauma. Entonces, importante que ustedes conozcan y que hagan esa relación o esa diferencia en lo que es la relación de causalidad, que es el nexo causal, que lo usamos mucho ahora cuando vayamos a ver lo del COVID, se los voy a explicar más ampliamente cuando veamos lo del COVID, y el mecanismo de trauma. Entonces, para ir resumiendo, en el proceso de aceptación intervienen 3 elementos muy importantes. La investigación que hacen ustedes previamente del accidente laboral, la aplicación de la normativa que hacemos nosotros en el Instituto Nacional de Seguros, apegados a lo que dice el Código de Trabajo, y muchos otros casos también que los tenemos que atender por jurisprudencia, por casos que ya han resuelto diferentes entidades judiciales, y la parte médica, que es el que hace la relación de causalidad o el mecanismo de trauma. Cuando en la parte administrativa, es decir, cuando nosotros en la parte administrativa revisamos un caso y consideramos que no aplica en la parte administrativa, les va a llegar a ustedes un documento con la declinación del caso, un documento administrativo con la declinación del caso o un documento administrativo solicitando ampliación del caso. Cuando es el médico el que no acepta el caso, lo que hace el médico es una referencia médica a la Caja del Seguro Social, indicando de que este evento no tiene relación de causalidad o no existe mecanismo de trauma y por lo tanto no estaría amparado o no tiene cobertura como riesgo laboral. El médico puede hacer 2 tipos de referencia, una referencia total y una referencia parcial. Se los explico también porque les podría llegar a ustedes, ya sea para un accidente, para una enfermedad o con este asunto del COVID. La referencia parcial es aquella cuando ustedes nos hacen una descripción del accidente,
que, por ejemplo, el trabajador se cae en su lugar de trabajo y se lesiona su rodilla. Cuando llega a la parte nuestra, la parte administrativa revisa el caso, aplica normativa y efectivamente estamos ante la presencia de un accidente laboral. Llega donde el médico hace su análisis, le hace los exámenes que tenga que hacerle, resonancia magnética, ultrasonido, etcétera, y verifica que este señor o que este trabajador tiene una lesión de fondo, que tiene un tumorcito en la rodilla o que tiene un quiste, que no es a consecuencia. Recuerda lo que hablamos de la palabra ahora del 195. Ese quiste o ese tumor no es consecuencia del evento que le ocurrió. Por lo tanto, el médico lo que hace es una referencia parcial a la caja. ¿Y por qué una referencia parcial? Porque efectivamente el accidente sí ocurrió. Ustedes verificaron en la empresa que el accidente ocurrió. Nosotros aplicamos la normativa y sí estamos ante un accidente laboral, pero el médico considera que hay una lesión de fondo que no corresponde al INSS. Entonces va a emitir una referencia parcial. Referencia parcial, ¿por qué? Porque el evento ocurre, nosotros vamos a atender el trauma agudo, qué sé yo, el golpe en la rodilla, la escoriación, el morete, eso lo va a ver el médico, lo va a atender y lo va a resolver. Pero lo demás, lo de fondo, lo va a atender la caja del Seguro Social. Ese tipo de eventos que se dan con esta situación, se les hace una referencia parcial. Denunciarlo al INSS 8 días hábiles. Esto no está escrito en piedra. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si ustedes hacen la investigación del caso o hacen el aviso de accidente porque la lesión es grave y necesitan que el trabajador reciba atención médica, ustedes podrían hacer el aviso de accidente, no hay ningún problema, lo mandan al INSS y hacen la investigación posterior a haber emitido el aviso de accidente. Si ustedes posterior a estos 8 días, 15 días, un mes, se dan cuenta de que el evento no ocurrió como lo describió el trabajador, o revisaron las cámaras y determinaron que no, que el evento no había ocurrido en la empresa, ustedes pueden hacer una nota solicitándole al INSS que se decline el caso con todas las observaciones y con todos los argumentos necesarios para poder nosotros declinar el caso. Aquí es muy importante también que cuando se vaya a declinar un caso, tengan claro o tengan ustedes todos los argumentos y toda la documentación necesaria. ¿Por qué? Porque si eventualmente este trabajador se va a un proceso judicial, son ustedes los que tienen que defender el caso. Entonces, es importante, si lo van a declinar al final, que tengan todos los documentos y todos los testimonios y toda aquella prueba que me sirva para poder defender el caso. Presentar mensualmente las planillas y medidas de prevención, que eso ustedes lo conocen muy bien. Ok, ahora sí vamos a entrar a lo que es ya la parte de enfermedad laboral y hablar un poquito de lo que es el COVID-19. Pero antes de hablar del COVID-19, quiero mencionarles que este tipo de pandemias está dentro de lo que es enfermedad laboral. ¿Por qué dentro de lo que es enfermedad laboral? Como pueden ver en el artículo 197, habla de una acción continuada en el tiempo. Originalmente, nosotros consideramos una enfermedad laboral a aquellos movimientos de tipo repetitivo que hacen los trabajadores durante X periodo durante su jornada. Qué sé yo, que si tengo que trasladar un objeto de mi lado izquierdo a mi lado derecho durante las 8 horas de mi jornada y eso me provoca una lesión de hombro, podríamos estar ante la posibilidad de una enfermedad laboral. Por eso encasillamos también a lo que es el COVID-19 como enfermedad laboral. Ok, ¿qué documentos se deben de presentar al Instituto Nacional de Seguros para la aceptación de un caso COVID-19? Todo este preámbulo que les acabo de hacer era precisamente para tener claro cuáles son los documentos y cuáles son las circunstancias que debemos considerar nosotros con este asunto del COVID-19. Primero y muy importante, y lo establece el artículo 197, debe haber un nexo causal para poder aceptar un caso de COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en mi lugar de trabajo y uno de mis compañeros con el cual he compartido durante mis 8 horas de jornada
resulta positivo por COVID-19, bueno, muy probablemente yo esté contagiado con la enfermedad y para mí sí es un caso que se debe enviar al INSS. ¿Por qué les digo esto? Porque se nos da mucho que algunos de los compañeros llegan a la oficina y resulta que salieron positivos, pero dentro del ambiente laboral no hay nadie positivo, solo él está positivo. Y este trabajador quiere que se le abra el caso como un accidente laboral, pero no encontramos ni un nexo causal, es decir, no encontramos otro compañero que estaba contagiado o algún cliente, si es que él visita algún cliente o alguna empresa visitó y alguno de los que visitó estuviera contagiado. Si no existe ese nexo causal, no se considera una enfermedad laboral. O por lo menos ese caso positivo no estaría aceptado como una enfermedad laboral para nosotros en el INSS. Repito, siempre tiene que existir un nexo causal. Y al inicio de la charla le decía yo a Tatiana que qué difícil ahora cuando este asunto ya se nos convirtió, se nos salió de las manos y es comunitario. Porque tanto para ustedes como patronos, como para nosotros, INSS, va a ser muy difícil determinar el nexo causal. Pero igual hay que buscarlo y hay que analizarlo. Hace poco nos llegó un caso de un trabajador que salió positivo y que el aviso de accidente decía que se había contagiado en el transporte público, en el bus. Pucha, qué difícil, no sé cómo hizo el patrono para poder determinar que se había contagiado en el bus, porque habría que preguntarle a cada uno de los ocupantes, o habría que hacer la investigación para ver si dentro de la unidad o si dentro del bus alguno de los pasajeros tenía COVID-19. Las enfermedades laborales, como esto del COVID, no prescriben, tienen atención médica de por vida. Entonces, de ahí es todavía más importante que ustedes hagan una buena investigación del caso, que busquen el nexo, porque sabemos que si un trabajador de estos eventualmente se vaya a complicar, eso lo va a asumir la póliza de riesgos del trabajo. Que no sabemos qué va a pasar o qué antecedentes o qué lesiones podría tener una persona contagiada por COVID-19 dentro de 2 o 3 años, qué podría presentar dentro de 2 o 3 años a raíz de la enfermedad. Y todo eso se va a cargar a la siniestralidad. Con eso no quiero decirles que tratemos de evitar la aceptación de los casos por COVID-19. Lo que quiero decirles es que tenemos que ser un poquito más minuciosos en cuanto a la búsqueda del nexo causal, en cuanto a la búsqueda de ver si ese trabajador efectivamente se contagió dentro de las instalaciones, si se contagió por el contacto con algún compañero positivo o con algún cliente. Los documentos que se deben de presentar al INSS para la aceptación de un caso positivo o para la apertura de un caso positivo por COVID-19, que también es importante mencionar que el Instituto Nacional de Seguros no da atención médica a los casos COVID-19. El Instituto Nacional de Seguros lo único que está haciendo es la apertura del caso y el reconocimiento de la incapacidad para aquellos casos aceptados y casos, aceptados por COVID-19. Los documentos que deben de presentar. Por eso es muy importante ese tipo de actividades, ese tipo de charlas. ¿Por qué? Porque nos hacen la tarea más fácil a nosotros en el INSS y le hacemos más fácil la tarea a ustedes en este posible reproceso de estar pidiendo la información adicional. Y me gustaría que lo tuvieran por ahí anotado. Los documentos que deben de presentar cuando ustedes encuentren un nexo causal y hagan el aviso de accidente como enfermedad laboral por un contagiado por COVID-19 son la orden sanitaria, muy importante, o la orden de aislamiento que hace la Caja del Seguro Social o el Ministerio de Salud. El aviso de accidente, ya sea de forma virtual, por la página RT virtual, o bien de forma manual. Y el examen de laboratorio donde se indique que es un caso positivo. Con esos 3 elementos, nosotros damos apertura sin ningún problema al caso por COVID-19 y procedemos con el pago de la incapacidad, con el pago del subsidio. Ustedes nos presentan la documentación, se traslada a la unidad de valoración inicial en el hospital de trauma, porque todo lo que es COVID-19 está centralizado en el hospital de trauma. Cuando hagan el aviso de accidente manual, tienen que enviarlo
a una dirección de correo que se las voy a dar, que es consultasrt@ins-cr.com. A ese correo tienen que enviar el aviso de accidente cuando lo confeccionan manual para la apertura del caso. Otra recomendación, cuando hagan un aviso de accidente en la página de RT Virtual, entran a ese mismo correo que les acabo de dar y hacen la indicación de que ustedes hicieron el aviso de accidente por la página de RT Virtual. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes hacen el aviso de accidente por RT Virtual, como el paciente nunca va a llegar a nuestros servicios, porque solo vamos a dar únicamente el pago de la incapacidad, ese aviso de accidente va a quedar en una bandeja, así va a quedar ahí. Si el paciente no se presenta o nunca llegó a links, nunca vamos a extraer la información de esa bandeja o de ese buzón que tenemos con los avisos de accidente. Entonces, es importante cuando ustedes confeccionen el aviso de accidente de los casos COVID-19 por la plataforma de RT Virtual, que manden un correíto a ese correo de consultas RT indicando que ya se confeccionó el aviso de accidente y que el consecutivo, porque eso les tira a ustedes un consecutivo, y que el consecutivo es tal, con el nombre y la cédula del trabajador para poderlo extraer. E inmediatamente en ese mismo correo pueden adjuntar la orden sanitaria y el examen de laboratorio donde es un caso positivo. Ya todo lo demás lo manejaríamos nosotros en el INS. Nos ponemos en contacto con el trabajador para el pago del subsidio y muy importante, que lo había olvidado, deben adjuntar también la cuenta del banco para poder hacer el depósito al trabajador. Esto para los casos positivos por COVID-19. Para los casos sospechosos, que también el INSS está reconociendo el pago del subsidio, el pago de la incapacidad. Para aquellos casos sospechosos, lo que necesitamos es la orden sanitaria, el aviso de accidente, por supuesto, ¿verdad? La orden sanitaria indicando de que es un caso sospechoso por parte del Ministerio de Salud. Y el aviso de accidente, muy importante, y la cuenta del banco también para poderle hacer el depósito. En aquellos casos sospechosos, y nos venimos un poquito a la actualidad, diferente a cuando empezamos con esto de la pandemia, a lo que tenemos hoy, que es comunitario y que se nos ha salido de las manos el asunto del COVID-19. Tengo entendido que el Ministerio de Salud está un poquito complicado en cuanto a la emisión de las órdenes sanitarias. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo es que los casos sospechosos tienen un periodo aproximado de 14 días. En esos 14 días, en buena teoría, ya deberían de obtener la orden sanitaria. Nosotros vamos a reconocer el pago de esos 14 días de incapacidad, sea positivo o no sea positivo, sea un caso únicamente sospechoso. Ya después de esos 14 días, si no resultare positivo, el INS lo que va a hacer es cerrar el caso y reintegrar al trabajador nuevamente a sus funciones. Esto para los casos sospechosos. Aquí podemos ver un poquito de estadística de lo que tenemos hasta el mes de julio en cuanto al proceso de aceptación de casos por COVID-19. Evidentemente, pues se nos han incrementado los casos. Y repito, ningún caso de COVID-19 en cuanto a atención médica es manejado por el Instituto de Seguros. Toda la atención médica que requieran sus trabajadores por COVID-19 lo tiene que ver la Caja del Seguro Social. Ningún paciente con esta enfermedad va a llegar al Instituto Nacional de Seguros. Únicamente lo que hacemos nosotros es el reconocimiento de la parte económica del subsidio a este trabajador. Todo lo que es atención médica lo va a recibir en la Caja del Seguro Social. Ahora que les hablaba de el COVID-19, es importante también conocer un poquito lo que es el riesgo en trayecto. ¿Por qué el riesgo en trayecto? Porque nos han llegado gran cantidad de casos indicando de que el paciente fue contagiado en trayecto y que por lo tanto, como el riesgo en trayecto está aceptado por el INSS ahora como un accidente laboral, se debería reconocer también cualquier contagio que se dé en el trayecto. De hecho, estábamos aquí en una
en una discusión con la parte legal del Instituto de Seguros, porque si ustedes observan en el artículo 196, que nos habla precisamente del riesgo en trayecto, nomás iniciando el artículo 196 donde dice se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le suceda al trabajador. Y ahí tenemos un problema en la aplicación de este artículo para los casos COVID que se contagien o que tengan la posibilidad de haberse contagiado en el bus. Lo que les dije al inicio, el COVID-19 es una enfermedad laboral, no un accidente laboral. Y este artículo, el artículo 196, nos habla de accidentes laborales. Entonces ya ahí tenemos un problema con la aceptación de casos por COVID-19 en el trayecto. Y además de que el artículo habla únicamente de accidentes, no de enfermedades laborales, hoy en día es sumamente complicado y difícil poder determinar si efectivamente ese trabajador que viajaba en el servicio público fue contagiado en el bus. Habría que indagar o empezar por indagar cuántas personas o cuáles personas de las que viajaban ese día en ese bus a esa hora o cuál de esas personas estaba contagiada por COVID-19 para buscar ese nexo. E incluso, y este es un criterio muy personal, si logramos demostrar o si nos logran demostrar que efectivamente uno de los pasajeros estaba contagiado por COVID-19 y ese fue el que me produjo a mí la enfermedad, yo podría aplicar lo que dice el 196 diciendo que únicamente se aceptan aquellos accidentes y no enfermedades. Y repito, va a ser sumamente difícil buscar ese nexo causal en el trayecto cuando un trabajador diga que fue contagiado camino a su casa o viceversa. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué vamos a hablar de teletrabajo con el asunto del COVID-19? Porque también hemos recibido una gran cantidad de casos de personas que dicen haberse contagiado haciendo teletrabajo. Si yo estoy en mi casa de habitación, en mi burbuja, pucha, qué difícil es que yo me vaya a contagiar estando teletrabajando. Tenemos un caso que ya lo rechazamos y les repito, nosotros trabajamos con este asunto mucho con la jurisprudencia y los resultados o los fallos que puedan dar los jueces para casos similares. Y con esto de la pandemia, pues para nadie es un secreto que es un asunto nuevo. Entonces tenemos que ir empezando a hacer jurisprudencia para ver qué dicen los jueces, porque esto no está en el título cuarto, únicamente hablamos de lo que es enfermedad laboral, pero como pandemia, si ustedes leen todo lo que es el Código de Trabajo, pues no existe. ¿Por qué les explico lo de teletrabajo? Porque tenemos un par de casitos ahí muy, a ver, dos casos que se las traen, como decimos nosotros. Uno de ellos es el trabajador aduce que su esposa sale a trabajar ella, él sí hace teletrabajo, y que su esposa lamentablemente fue contagiada por COVID-19 y que ella lo contagió a él estando teletrabajando. Nosotros le rechazamos el caso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos demostrar, o él no nos pudo demostrar, el trabajador, o la empresa no nos pudo demostrar en qué momento se contagió el trabajador. Pues, ¿cómo saber si él se contagió durante la jornada? Usando un poquito la lógica aquí, si ella sale a trabajar y él tiene una jornada de 8 a 5 y ella tiene la misma jornada, pero fuera de su lugar de residencia, en buena teoría, este trabajador a las 5 de la tarde dejó de trabajar, su esposa, mientras que se traslada, va llegando a las 6 de la tarde, 6:30, para darles un ejemplo. Entonces, ¿cómo demostramos nosotros que efectivamente el contagio se dio durante la jornada? Es casi imposible. Muy probablemente en algún otro momento de su vida privada, qué sé yo, haciendo el almuerzo o alguna cuestión de estas, él se pudo haber contagiado. Por lo tanto, nosotros lo dejamos fuera como un caso de COVID-19 en teletrabajo. No fue aceptado como tal. Pero sí aceptamos otro casito que nos llegó de un muchacho que vive solo, que hace teletrabajo. El patrón indica en el aviso de accidente efectivamente que él vive solo, que él normalmente manda a comprar la alimentación por estas aplicaciones de Globo y de Uber Eats, etc.
y que muy probablemente uno de los muchachos que le fue a dejar la alimentación estaba contagiado por COVID-19. El patrono hace toda la investigación. ¿Por qué? Porque tiene que buscar el nexo causal y efectivamente uno de los muchachos que se dedica a hacer estos servicios, cuando llegó a dejarle la alimentación, estaba contagiado por COVID-19. Se llamó a las empresas y se determinó que sí, que uno de ellos salió positivo. Por lo tanto, a este trabajador que estaba teletrabajando, que estaba solo en su casa, fue contagiado por un asunto externo, pero sí fue aceptado porque todos necesitamos alimentarnos, ya sea teletrabajando o no teletrabajando. Entonces, el contagio sí se dio para poder aceptarlo como una enfermedad laboral. Les explico lo de teletrabajo también, porque en el artículo 10 de la ley de teletrabajo, lo que establece es que, o teletrabajo más bien, perdón, es llevar mi oficina, mi lugar de trabajo, a mi lugar de residencia. Entonces, si yo estuviera en mi oficina, en mi lugar de trabajo, y contrato también a una persona que me vaya a la alimentación y tengo ese acercamiento con esa persona y está contagiada, igual me lo van a aceptar como un accidente, como una enfermedad laboral. Por lo tanto, este trabajador que teletrabajando lo contagió a este muchacho también está aceptado como una enfermedad laboral por COVID-19. El artículo 199 de la ley, y también lo traigo acá porque es importante conocerlo, establece cuáles eventos podrían quedar excluidos como un accidente laboral. Y en el 199 tenemos que todas aquellas personas que estén bajo los efectos del alcohol, el uso de drogas, los provocados intencionalmente o que fueron el resultado de un hecho doloso. Pero me voy a tener en donde dice los provocados intencionalmente. Si yo lograra demostrar, que es muy difícil, qué sé yo, que yo estando en la oficina y resulta que en el trabajo en el piso 5 y en el piso 6 hay un compañero, o me di cuenta que uno de los compañeros está contagiado por COVID-19, y yo salgo del piso 5 y me voy al piso 6 a saludarlo y abrazarlo para poderme contagiar también, para tener unos días de descanso, entre comillas, ¿verdad? Y aunque ustedes no lo crean, no en COVID-19 no he encontrado ninguno, pero sí hemos encontrado otro tipo de estos eventos provocados intencionalmente que, bueno, hasta que dan miedo, la verdad, lo que hacen los trabajadores para poderse incapacitar o para poder tener una ganancia secundaria. Pero cabría la posibilidad de que algún trabajador quiera contagiarse. Si se logra demostrar de que ese trabajador, conociendo de que había un caso positivo y fue y se le acercó y lo saludó y lo abrazó, etcétera, y resultó contagiado por COVID-19, quedaría fuera como un accidente laboral o como una enfermedad laboral, perdón. ¿Por qué? Porque es un hecho provocado intencionalmente. Por eso quería rescatar también lo que dice el artículo 199. Es importante, y repito, que ustedes tengan claro que los accidentes laborales prescriben a los 3 años, el accidente como tal. La enfermedad laboral no prescribe. Y recordemos, y repito, el COVID-19 es considerado una enfermedad laboral. Y aquí quiero ser muy reiterativo. Tenemos que tener mucho cuidado ahora que es comunitario en el proceso o en la búsqueda del nexo causal, porque vamos a tener un caso por enfermedad laboral que no sabemos más adelante las consecuencias que podría tener, y será un caso que se va a manejar en el Instituto Nacional de Seguros de por vida, porque no prescriben las enfermedades laborales. Tatiana, esta sería la charla, no sé si hay consultas. Un montón. Bueno, qué dicha. No, hay bastantes consultas y yo sé que esto iba a pasar porque nosotros hemos recibido varias, ¿verdad? Entonces, sí es importante tal vez como ir haciendo como un resumen porque algunas están repetidas. Tal vez de las que más han repetido es el trámite de incapacidades. O sea, ¿cuándo tengo que ir a la caja? ¿Cuándo tengo que ir al INSS? Y principalmente el tema es, digamos, cuando son casos positivos. Si yo soy un caso positivo de COVID, entonces voy al INSS o voy a la caja por la incapacidad, uno. Y si más bien soy un caso sospechoso y me mandaron a cuarentena por caso sospechoso,
¿El INSS me da la incapacidad o me la da la caja? Ok. Les voy a explicar cuál es la ruta para el pago de las incapacidades. Repito, tienen que presentar, cuando es un caso positivo, nos tienen que enviar a nosotros el aviso de accidente por riesgos del trabajo, la orden sanitaria y el examen de laboratorio donde indique que es positivo. Ya con esa información es un caso INSS, es un caso, ya yo partiría del hecho de que el patrono, en el momento que me manda el aviso de accidente, ya hizo la investigación y ya demostró que sí hay nexo causal. Ya con esos elementos, la incapacidad, en buena teoría, la tiene que asumir el Instituto Nacional de Seguros. Olvidé decirles acá un dato muy importante. Para poder asumir nosotros la incapacidad o para poder hacer ya efectiva la incapacidad de este trabajador positivo, el trabajador o algún familiar debería ir a la caja del Seguro Social a extraer una certificación que demuestre que la caja no ha pagado esa incapacidad. ¿Por qué? Porque si la caja ya pagó la incapacidad, el instituto no les va a pagar nuevamente la incapacidad. Entonces, para aquellos, por dicha, hoy en día ya para aquellos trabajadores nacionales, tenemos el acceso nosotros en el INSS, los compañeros de pago de incapacidades, para poder verificar este dato. Pero no lo tenemos para los extranjeros. Entonces, todos aquellos contagiados que presentaron toda la documentación y que NIS va a pagar la incapacidad, para los extranjeros, repito, van a tener que mandar a un familiar o a alguien a los servicios de la caja para que certifiquen que no han recibido remuneración económica por parte de la caja para poderle pagar la incapacidad a nosotros. Esto para los casos positivos. Para los casos sospechosos que están en aislamiento y que fueron sospechosos porque hay un nexo causal también, ¿verdad? ¿Qué ocupamos? Ocupamos el aviso de accidente por riesgos del trabajo igual, la orden de aislamiento por parte del Ministerio de Salud y los documentos que les acabo de mencionar para poder pagar la incapacidad. En los casos sospechosos, si no salieran positivos, únicamente vamos a reconocer los 14 días que recomienda el Ministerio de Salud. Ok, vamos a ver, seguimos con las preguntas, seguimos. Dice que si hay un primer caso en una empresa, y después se da cuenta que es asintomático, ¿cómo justificarlo para enviarlo al INSS? Ok, igual tiene que presentar el asintomático, igual va a tener un examen de laboratorio, el examen que le hacen, ¿verdad? Donde diga que es positivo. Igual hay que aislarlo, igual hay que pagarle la incapacidad porque es un posible o una posible persona que va a contagiar a los demás. Igual tiene el mismo derecho y la misma remuneración económica. ¿Dónde se presentan los documentos oficiales para empezar el trámite de incapacidades? Ok, todos los documentos, aviso de accidente y los documentos que les acabo de mencionar, tienen que enviarlos al buzón y les voy a repetir la dirección del buzón. consultas@ins-mediocr.com. Toda la documentación por COVID-19 deben de enviarla a ese buzón. Ok. Aquí viene una consulta que dice, si una persona que está en cuarentena puede hacer teletrabajo y no acogerse a la incapacidad. Sí, claro, sí podría hacerlo. No hay ningún problema. Otro de los casos es, bueno, esta parte de lo del nexo, sí hay varias consultas porque dicen que, por ejemplo, la situación de los mensajeros, ¿cómo buscar un nexo causal en este caso? Sí, yo entiendo, y se lo dije a usted, Tatiana, en un principio, que qué difícil iba a ser, ¿verdad? Ahora que es comunitario, pero hay que buscarlo. Ahora ya incluso, al principio era muy fácil. ¿Por qué? Porque esa información nos la daba el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hacía el estudio y buscaba ese nexo causal. Pero tengo entendido que ya se salió de las manos este asunto, entonces el Ministerio de Salud lo que está proponiendo es que sea el patrón el que busque el nexo causal. Entonces, vamos a tener que indagar un poquito para buscar ese nexo causal. Si no lo encontramos, no podríamos determinar que estemos ante una enfermedad laboral por COVID-19. Ok. Otra de las consultas que vienen acá dice, si el trabajador se contagia por no utilizar adecuadamente el equipo de protección o por no cumplir los protocolos sanitarios, ¿puede tomarse como dolo?
El que no utilice el equipo de protección, la mascarilla, me imagino que está hablando, o la careta, Ujú. y se contagia, y hay un compañero ahí en la oficina, ¿verdad? Hay nexo causal, es decir, hay alguien que está contagiado, y por no usar el equipo de protección, él salió contagiado, igual lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque la negligencia para enfermedades o para accidentes laborales está amparada como un caso INS, estaría aceptado como un caso INS. Eso sí, que quede claro que lo que el patrono puede hacer después de que nosotros le demos el pago de la incapacidad y que la caja le dé la atención médica a ese trabajador por ser negligente o por ser irresponsable, como quieran llamarlo, ya es un asunto disciplinario. Pero para asuntos nuestros, la atención médica se le debe de brindar. ¿Cuál es el tiempo límite para enviar los documentos al INS? Hablábamos de 8 días según lo que dice la ley en el artículo 214. Pero repito, no está escrito en piedra. Tenemos hasta 3 años y que no salga de acá, ¿verdad? Para poder enviar un aviso de accidente o la investigación del caso. Claro, no vamos a dejar 3 años que pasen a un trabajador sin el pago del subsidio o sin recibir la atención médica. Entonces, hablamos de 8 días, mucho un mes para hacer ese proceso. Piden consejos básicos para buscar el nexo causal. Qué difícil, de verdad, porque eh, hay que buscarlo, es decir, hay que hacer la entrevista al trabajador de alguna forma para ver dónde estuvo él, qué estuvo haciendo, qué visitó, ir a indagar a esos lugares, a ver si hay un caso positivo. Yo entiendo la posición y va a ser muy, muy complicado. Y repito, este es mi criterio y es muy personal. Yo siento que en algún momento con esto del COVID-19 y si seguimos con esta gran cantidad de casos y con la pérdida de esta ruta de los casos positivos, en algún momento, y repito, es mi criterio, ¿verdad? No es lo que se está aplicando. Ahora se está aplicando buscando el nexo causal y todo aquello que llegue con aviso de accidente y con los documentos que les acabo de mencionar es cubierto por riesgos del trabajo. Pero en algún momento vamos a llegar a aceptar únicamente aquellos trabajadores que están en la primera línea en la atención del COVID-19. ¿Y quiénes son? Los enfermeros, los médicos que están atendiendo los casos de COVID-19 y que podrían resultar contagiados. Los demás casos que se den en diferentes empresas va a ser muy difícil buscar el nexo causal. Porque a pesar de que yo pueda estar a la par de un compañero que tenga el COVID-19, ¿qué me garantiza a mí que yo no me contagie el sábado en una fiesta privada en mi casa, por ejemplo? Ujú. Y que así ha pasado varios casos, ¿verdad? Aquí Es correcto. presentan un caso que dice, tengo un caso único positivo en la empresa, no se detectó en la empresa, el trabajador lo reportó el lunes al no presentarse, porque ya presentaba síntomas. Dice que 4 días después el examen dio positivo, que en este caso no tiene un nexo causal. Entonces, va al INS por el artículo 196 por contagio en el trayecto. No. Si no hay nexo causal, lo tiene que atender la caja y la incapacidad la va a pagar la caja. No es un caso INS. Si esta persona que salió positiva estuvo en contacto con algún compañero en su lugar de trabajo y alguno de los compañeros es sospechoso, que me imagino que deberían de estar aislados, o es positivo por COVID-19, ellos sí son o sí podrían ser un RT, un accidente laboral, una enfermedad laboral. Pero este señor no me parece que sea un caso INS. Ok. Otro de los casos que ponen acá es que en este momento, en los diferentes centros de salud, si una persona se remite como contacto sospechoso, pero no tiene síntomas, no los están atendiendo y solo les dicen que vayan a la casa, pero no les están enviando órdenes sanitarias. Entonces, si no le llega la orden, pero estuvo aislado, ¿lo acepta el INS o no? La orden tienen que pedirla. No tenemos nada que haya cambiado ahorita con este asunto, de la orden sanitaria. Porque tienen que pedir la orden e insistir a la caja para que le dé la orden, porque es el documento que nos va a servir a nosotros, INS, para poder justificar el periodo de incapacidad del trabajador. Caso contrario, no podríamos emitir por buena fe, digamos, la incapacidad de ese trabajador. Dice que si no lo cubre el INS, se puede ver en la caja, o cuál sería la diferencia para el trabajador y la empresa que lo cubra el INS o que lo cubra la caja.
Ok, recordemos que, y tengo entendido, y aquí sí hay que indagar un poquito en la caja del Seguro Social porque no es el régimen que manejamos nosotros. El INSS paga desde el primer día la incapacidad por COVID-19. Y tengo entendido, no tengo certeza de lo que le estoy diciendo, voy a ser muy honesto, me parece que la caja paga a partir del tercer día la incapacidad. Entonces, muchos de los trabajadores buscan que sea el INSS el que pague la incapacidad porque tienen remuneración económica desde el primer día. Pero me comprometo a buscar la información en la caja, porque esto me lo dijeron ayer en una charla que di, que la caja no está pagando desde el primer día, sino que a partir del tercer día. Entonces, esa sería la única diferencia, porque ambas instituciones pagan el 60% del subsidio. Es igual, parte de las cosas que están consultando acá dice que las órdenes sanitarias están tardando mucho en entregarlas. ¿Cuánto tiempo hay que enviar los casos en el INSS? Sí, le repito, si ustedes ya mandaron el aviso de accidente al INSS y no obtienen la orden sanitaria todavía, no hay ningún problema. Les repito, tenemos hasta 3 años para poder incluir ese caso. Aquí lo que me preocupa, sinceramente, es dejar en indefensión al trabajador con el pago del subsidio, porque se le va a atrasar hasta que tengamos la orden sanitaria. Pero si es por tiempo, no se preocupe, no hay ningún problema. Aquí Cindy nos vuelve a consultar qué pasa si es el primer caso de la empresa y realmente no se sabe si es que hay un compañero asintomático. ¿Cómo justifica mandarlo al INSS? Por eso, si no hay algún compañero asintomático, si no está la prueba realizada y no tenemos cómo demostrar el nexo causal, ese trabajador no estaría cubierto como enfermedad laboral. Ok. Creo que ya las demás preguntas que tenemos han sido como reiteradas, ¿verdad? Y ya les ha dado respuesta a don Alberto. Ahí tal vez reiterarles nuevamente, tal vez don Alberto, el correo donde deben enviar la información. Ok, claro, con mucho gusto. El correo es consultas@ins-mediocr.com. Todo lo relacionado con COVID-19, por favor, háganlo llegar a ese correo. No hay ningún otro medio, solo por el correo que les acabo de mencionar. Perfecto. Recuerden a todos los participantes que esta charla se está grabando. Entonces, una vez finalice, nosotros la subimos al canal de YouTube de la Cámara de Industrias, la vamos a compartir en redes sociales y se las vamos a compartir a ustedes en el correo que registraron en el momento de la inscripción. Entonces, para que puedan volver a repasar todos los datos que dio don Alberto, los documentos que dijo que son importantes presentar, entonces para que ustedes lo puedan volver a repasar cualquier cosa. Independientemente, don Alberto, yo le agradezco mucho, yo creo que hasta podríamos hacer una segunda charla del tema, porque creo que hay muchas consultas, principalmente por lo que hablamos a un inicio, ¿verdad? De que es la primera vez, todos estamos aprendiendo, surgen muchas dudas, a veces hay empresas que lo hacen de una forma y empresas que lo hacen de otra, o comparten información y dicen, no, pero yo lo hice de esta forma, no, yo de esta otra, entonces genera más confusión, ¿verdad? Pero siempre es importante este tipo de charlas como para ir aclarando, para ir conociendo los datos importantes, para tener como un orden o un procedimiento establecido. Entonces yo creo que más adelante lo vamos a contactar para hacer como una segunda charla similar a esta. Claro, con mucho gusto para servirles. Muchísimas gracias entonces a todos, que tengan una buena tarde, provecho, digamos, ¿verdad? Y nuevamente les reitero, esto se grabó, se los vamos a compartir con ustedes más adelante. Entonces, estén atentos a nuestras redes sociales también para próximas charlas virtuales que tenemos programadas. Y pues, como les insisto, vamos a programar una nueva con el INSS otra vez. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.